puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, el miércoles 14 del 2020. La ciudadanía está contenta. El triunfo de la selección ecuatoriana 4-2 frente a la uruguaya nos trae, dicen los entendidos, ¿no? Nos trae esperanza. Nos hablan también de un equipo de jóvenes que está haciendo un planteamiento distinto. Entonces, sí, el fútbol ayuda a relajar las tensiones, pero además del fútbol hubo ayer juicio político, y ese juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana ya tiene resultados, también lo trataremos ahora. Este crimen, porque eso es, ¿no? Es un crimen a un policía metropolitano ejecutado por parte de vendedores ambulantes, entre comillas, debe hacernos reflexionar, debe tener un proyecto el municipio y eso tiene que reflexionarse. Entonces, en medio de estas noticias, pasando por lo bueno que resultó el fútbol, tenemos también estas otras que no son buenas y que hay que enfrentarlas. Y entre otras cosas, el trabajo, y ayer analizábamos parte de ello, cómo reactivarlo. Ahora está con nosotros el señor doctor Andrés Ich, ministro de Trabajo, a quien le queremos consultar. Bienvenido, ministro, buenos días. Una evaluación de si hay una reactivación o no del trabajo luego de estos meses de pandemia, además de los problemas que hemos tenido. Bienvenido, ministro, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Al parecer hay signos positivos de reactivación. Hemos pasado momentos muy duros, especialmente los meses de marzo, abril, mayo y comienzos de junio fueron muy complicados. Muchos ecuatorianos perdieron sus trabajos por causa de la pandemia. Y lo que hemos visto es que a partir de finales de junio, especialmente desde que la ley humanitaria entró en vigencia, la tendencia ha cambiado. Aún nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos todavía una brecha grande para poder cerrar todos los empleos que se perdieron desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, estas señales positivas a las que hacía mención, creo que lo que nos permiten es, por un lado, identificar aquellas políticas públicas que están dando resultado. Por ejemplo, la apertura ordenada de la economía ha sido muy importante. Algunas modalidades de trabajo que han generado oportunidades para los ecuatorianos, como el contrato de obra o servicio determinado por giro de negocio, también ha sido sumamente importante. Y también creo que es destacable el poder señalar que la ciudadanía ha sido corresponsable de estos inicios de recuperación al, por un lado, haber acatado en su gran mayoría las disposiciones emitidas por el COE que han permitido desacelerar el contagio y enfrentar el COVID adecuadamente. Y por otro lado, también la misma ciudadanía ha hecho grandes esfuerzos por emprender, por reactivar y sobre todo por, de una manera solidaria, comenzar a sacar el país adelante. Ministro, la ley humanitaria y la aplicación, más que solo la ley y el artículo 169, el numeral 6, de la ley del código, decía que ha sido aplicado. ¿Ha habido un abuso? ¿Usted ha hecho un seguimiento? ¿Podría decirnos que no hay una vulneración de derechos usando la pandemia como
digamos, como argumento para tapar lo que han estado debiendo años, por ejemplo, a la seguridad social, para liquidar y no cerrar las empresas, pero sí liquidar a los trabajadores? La causal determinación a la que haces referencia, Francisco, es la causal de fuerza mayor. Y esa es una causal que está en el código desde hace mucho tiempo, no es una norma nueva. Lo que sucedió con la ley humanitaria es que se establecieron ciertas reglas de interpretación que en este momento además han sido impugnadas ante la Corte Constitucional. Lo que podemos nosotros identificar en las cifras es que el 6% de los contratos que han terminado lo han hecho por esta causal, es decir, el 94% ha utilizado otras causales. Dentro de este 6%, hay muchos de estos casos que han terminado en este momento ante un juez. Y es ahí, en la función judicial, donde se tiene que definir, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento, si es que la causal fue debidamente aplicada o no. Esperamos que una vez que la función judicial resuelva la mayoría de estos casos, podamos tener los elementos de juicio completos para analizar si es que la causal fue utilizada adecuadamente o si es que existieron abusos. Al parecer sí hay casos de abusos y en esos casos esperamos que la justicia actúe con una manera diligente y que se pueda proteger adecuadamente los derechos de los ecuatorianos y de los trabajadores vulnerados. Pero el 94% es una buena cifra, entonces, en donde nos garantizaríamos que no hay abuso ni vulneración de derechos. Pero en esto, usted tiene ya cifras, es decir, han vuelto a afiliar a la seguridad social, por ejemplo, 50.000, 40.000 trabajadores, de los 325.000 que se habló que salieron de la seguridad social. ¿Tiene datos de eso? ¿Hay formas nuevas, como usted nos ha dicho, en la aplicación de la ley humanitaria? En base a eso, ese tipo de contratos se pueden cuantificar, ministro. Así es, Francisco. Aquí quisiera hacer una aclaración. Por favor. Hay algunas cifras que están claramente determinadas por los registros administrativos. Esas cifras se refieren al empleo formal. No todos los ecuatorianos están empleados de manera formal. Hay un sector muy importante, casi la mitad del Ecuador, y esto es una cifra histórica que viene desde hace muchísimos años, que no están dentro de la formalidad. Son empleados autónomos, son personas que lamentablemente no tienen las condiciones que exige la ley para que puedan estar con todas las garantías y todas las seguridades. Es uno de los desafíos muy importantes que tenemos todavía. Dentro de los que sí están en el sector formal, vemos que esta tendencia, como decía, ha ido mejorando. Si es que tomamos el inicio de la pandemia o el inicio del confinamiento como un parámetro, el 16 de marzo, hemos tenido hasta acá más de 400.000, alrededor de 420.000 contratos que han terminado en este periodo. Sin embargo, en el mismo periodo y sobre todo a partir del 22 de junio que la ley humanitaria sale expedida, tenemos más de 200.000 empleos recuperados, empleos que se crearon y que siguen vigentes, es importante decirlo. Y dentro de este tiempo, solamente si tomamos desde el 22 de junio, es decir, desde la fecha de la expedición de la ley, son más de 170.000 empleos que se han creado, empleos formales con afiliación a la seguridad social. Adicionalmente, y esta es otra cifra que creo que vale la pena rescatar, son más de 72.000 empleos que se han salvado en el mismo periodo utilizando las herramientas de la ley humanitaria. Es decir, lo que logró la ley humanitaria es generar una red de contención que evitó que se destruyan muchas plazas de trabajo y al mismo tiempo ayudó a crear plazas nuevas. Por lo tanto, yo estoy optimista con las tendencias que nos presentará la encuesta del INE que sale en los próximos días. Recordemos que es una encuesta trimestral y que se publica a mediados del mes siguiente, es decir, se va a publicar ahora a mediados de octubre, y esperamos que esa encuesta nos pueda demostrar una realidad mucho más amplia, ya incluyendo al sector informal, y ojalá esa realidad muestre la misma tendencia positiva de recuperación que muestra el empleo formal. Nuevamente, es una realidad compleja, es una realidad muy dura, pero creemos que los pasos que se han dado son importantes y esperamos que esta trayectoria
y esta ruta que se ha marcado pueda continuar en los próximos meses. Andrés, el tema del seguro de desempleo, que era la cesantía y eso, ustedes con la seguridad social, ¿han visto esa aplicación? ¿Cuánta gente ha asistido a este seguro? ¿Sí está cumpliéndose? ¿Se hace un seguimiento desde eso, desde el Ministerio del Trabajo? Sí, recordemos, Francisco, que aquí hay que diferenciar además que no todas las personas tienen una sola afiliación. Hay personas que por tener más de un trabajo o inclusive en algunos casos por tener una afiliación voluntaria pueden tener varias afiliaciones y en algunos casos habrán terminado algunas afiliaciones sin que la persona quede desamparada. Y las cifras de la Seguridad Social son bastante consistentes con las cifras que he mencionado del Ministerio del Trabajo. En cuanto al tema de la cesantía, también hay decisiones individuales de los ecuatorianos. Hay ecuatorianos que han optado por cobrar la cesantía cuando se han quedado sin trabajo. Otros, por el contrario, lo que han hecho es intentar aguantar un poco más con sus propios ahorros para mantener la cesantía como una reserva a futuro. Creo que las cifras más claras que tenemos alrededor de la recuperación no están tanto en la seguridad social, porque podemos tener estos matices a los que hacía mención, sino sobre todo en los contratos formales y en las cifras que va a sacar el INE, que esas sí nos van a dar un panorama completo y además una realidad comparable con los trimestres anteriores y con los años anteriores. Esta retención de trabajo de la que usted nos hablaba, y que claro, ha habido reducción del salario que percibían, en acuerdo también reducción a las horas de trabajo. ¿El ministerio ha logrado tener un control sobre esa aplicación y hasta cuándo deberá ser esta reducción salarial? ¿Hasta finales de año? ¿Hasta cuándo usted cree que eso se aplique, ministro? La ley humanitaria establece herramientas como una carga para los dos lados, es decir, si bien los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo cuando se aplican estas herramientas de preservación de fuentes de trabajo, porque en muchos casos se reducen las horas o se reduce inclusive por acuerdo de las partes la remuneración o por consecuencia de la reducción de las horas. Por otro lado, los empleadores lo que hacen es dejar de obtener beneficios sociales, es decir, dejan de tener dividendos de la compañía y ese dinero se tiene que reinvertir necesariamente en la empresa para precisamente fortalecerla y ayudar a salvar las plazas de trabajo. Por lo tanto, esa repartición de las cargas, una de las cosas que garantiza o que ayuda a garantizar es que no se produzcan abusos, porque no le serviría de nada al empleador reducir artificialmente la jornada de trabajo, llegar a ciertos acuerdos, porque de todas maneras no va a poder recibir el producto de esos ahorros. Esos ahorros se van a quedar fortaleciendo las propias plazas de trabajo o las propias fuentes de trabajo que son las empresas. Así es que esa parte creo que ha sido bien pensada desde el diseño que envió el Ejecutivo de la Ley Humanitaria. Lo que hemos visto es que esta reducción lo que ha permitido es que tengamos un efecto rebote, es decir, se logró convertir en una red de contención y la red de contención está logrando regresar paulatinamente a los ecuatorianos que cayeron en el subempleo hacia el empleo adecuado. Hubiera sido muchísimo más difícil si es que las plazas de trabajo se destruían porque terminaban de quebrar los negocios, el poder pasar de esa situación, ¿no es cierto?, de un desempleo a un empleo adecuado es mucho más complejo que del subempleo al empleo adecuado. Esta red de contención debe tener un límite. No sé si en el reglamento que a la ley humanitaria que debe estar funcionando, digamos, el ministerio va a tener una supervisión, un control, porque siempre no falta quién, ese 6% del que decíamos anteriormente de la aplicación de esta parte de la ley y que ha sido, digamos, usada. También ustedes controlan en esta otra para la reactivación, esta red de contención, de cómo va a ser aplicada y hasta cuándo, ministro. Francisco, la ley humanitaria plantea el uso de estas herramientas alrededor de los efectos que puede causar un evento traumático, un evento de fuerza mayor como ha sido la pandemia. Por lo tanto, esos efectos pueden variar dependiendo de los sectores, de las industrias, de las empresas.
Pensemos en el sector turístico, seguramente será un sector que le tomará muchísimo más tiempo recuperarse que lo que le ha tomado al agro. El agro está en niveles ya mucho más cercanos a los pre-pandemia. Además, el agro ha sido el sector donde más rápidamente se han creado plazas de trabajo, mientras que en el sector turístico la situación es más compleja y tomará mucho más tiempo. Por lo tanto, no hay un plazo determinado, sino que la casuística deberá demostrar en cada una de las empresas, o en cada uno de los casos en los cuales se han tomado las decisiones de aplicar la ley humanitaria, que estos se hayan hecho al amparo de lo que dictamina la ley. El Ministerio del Trabajo evidentemente realizará las labores de control, y no solamente el ministerio. Aquí también intervienen, por ejemplo, la superintendencia de compañías, porque una empresa que haya aplicado la reducción emergente de la jornada o los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo no puede reducir el capital, no puede repartir dividendos, y ahí tenemos un control cruzado que es importante. Lo mismo podría suceder con el servicio de rentas internas, que podría alertar en caso de que se repartan dividendos a los socios cuando se están aplicando estas. Pero sí hay esa, es que el control existe esa coordinación con la superintendencia, con el SRI. Hay una coordinación, las cifras están compartiendo, ministro. Lo que dispusimos a través de los acuerdos ministeriales que normaron de manera un poco más profunda la ley humanitaria fue que las empresas están obligadas a registrar en el Ministerio del Trabajo tanto la reducción emergente de la jornada como los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Por lo tanto, esos registros administrativos los que nos permiten no solamente es llevar un control adecuado o un seguimiento adecuado sobre la efectividad de esta política pública específica, sino también compartir información, y de esa manera se puede coordinar de una forma mucho más adecuada. Ministro, se está terminando el año con pandemia y todo, y usted va a tener que discutir el tema salarial, el salario básico. Y las bases normalmente antes se le pedía al Banco Central el estudio, el INE hacía su planteamiento, lo vamos a conocer, usted mismo nos dice ya a finales de mes. Ha hecho contactos, se trabaja con el sector productivo, o sea, empresarios y trabajadores, para ver qué vamos a hacer con el salario mínimo. Hay un espacio de discusión natural que es el Consejo de Salarios. El Consejo de Salarios tiene una representación amplia de los sectores, de los trabajadores y de los sectores empleadores. Allí en el Consejo se están intentando llegar a acuerdos sobre la modificación del salario para el próximo año. ¿Qué es lo que nos dice la ley, Francisco? Que si es que allí no se consiguen los acuerdos alrededor de cómo debe modificarse la remuneración para el año 2021, se tiene que aplicar la proyección de la inflación, la proyección de la variación del índice de precios del consumidor. Lo que hemos hecho adicionalmente a esto, a través del acuerdo ministerial 181, que lo expedí hace pocos días, es establecer una fórmula técnica muy bien pensada para quitarle al ministro de turno discrecionalidad alrededor de esto. Nos ha parecido que es muy importante que la decisión alrededor del salario sea una decisión técnica, una decisión que ayude a generar plazas de trabajo, que ayude a que las decisiones sean justas en relación a lo que sucede alrededor de la economía. Y entre otras cosas hemos dispuesto en ese acuerdo ministerial que inclusive si es que la proyección de la inflación, como dice la ley, que es la que tiene que marcar de manera inicial el salario es menor o es negativo, ¿no es cierto? Es menor a cero, que no se pueda rebajar del salario actual, del que está vigente en la actualidad. Y esta fórmula, entre otras cosas, por ejemplo, considera las elasticidades que hay con respecto al empleo, a la informalidad, la variación, la última variación de precios al consumidor en caso de que no se tenga una actualizada, la variación del salario básico y conceptos como productividad laboral. Así es que nos hemos quitado nosotros mismos discrecionalidad porque no queremos que la política se imponga sobre una adecuada política pública. Y especialmente en época electoral creo que esto va a ser bastante sano y empujará tanto a trabajadores como empleadores a buscar un acuerdo que de conseguirse sería muy beneficioso para el país. Pero, ministro, entonces,
pero debería modificarse la ley, porque al final en la ley sí dice que usted votará, tomará la decisión más allá de que los del Consejo de Salarios lleguen a un acuerdo, ¿no? Y eso ha sido. Entonces, este decreto no es ejecutivo... exactamente así, ¿No? Francisco. Discúlpame la Por interrupción, favor. solo hago una aclaración. Sí, por favor. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley lo que nos dice es que la primera fórmula para Es el acuerdo. establecer el salario es el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Si es que eso no se consigue, si es que no hay un acuerdo, la segunda forma de establecerlo es con la proyección de la inflación del próximo año. Yeah. Esta fórmula lo que hace es llenar un vacío en caso de que no se pueda tener a la fecha en la que se tiene que fijar el salario del próximo año la proyección de la variación de la inflación. Por lo tanto, tenemos esos tres pasos. No ha habido necesidad de plantear una reforma normativa. Lo que hemos hecho es llenar un vacío que en años anteriores se llenaba simplemente con la decisión del ministro. Y en este caso hemos creído que es muy importante que tengamos esta fórmula que nos ayude a tener certezas, a tener previsibilidad y sobre todo a tener justicia alrededor de la decisión que se toma. Pero claro, de lo que tenemos en estos momentos y de las proyecciones de inflación, hay una deflación, o sea, no hay inflación, más bien están bajando los precios y en algunos casos, claro, se promocionan, no solo que han bajado, hay una promoción. Y frente a eso, la fórmula dirá, entonces, no hay espacio para subir los salarios. Encontrar un acuerdo entre empresarios y trabajadores para pasar esta pandemia con esta crisis económica, los diálogos, ministro, ¿cómo han ido? ¿Hay conciencia de lo que nos pasa? Dentro del Consejo, me parece que ha habido una actitud muy propositiva, no solamente ahora, sino desde hace algún tiempo. El Consejo ya había discutido algunas alternativas alrededor, por ejemplo, de los sectoriales, para ver si es que se podía tener más espacios de confluencia, más espacios de encontrar la posibilidad de unos acuerdos. El Consejo también ha avanzado muchísimo en algunas alternativas de reformas estructurales. Yo creo que eso es una cosa destacada, más allá de las diferencias que pueden haber conceptuales, ideológicas o de realidades entre un sector y otro, que creo que es absolutamente legítimo. Y además es importante que esas diferencias se estén procesando así, en democracia, un espacio plural y con el respeto que se deben entre las partes. Por lo tanto, yo soy optimista de que se pueda tener esta conversación en el Consejo y que se pueda alcanzar un acuerdo. Y nuevamente, si es que no se lo hace, creo que lo importante de esto será, por un lado, quitar esa discrecionalidad que puede tener en algunos momentos, inclusive una influencia política. Estamos además a las puertas de un proceso electoral, por lo tanto, el quitar discrecionalidad me parece que es ayuda, sano. libera en también parte, creo que es ¿no? sano en este momento que ha sido tan complejo para los trabajadores ecuatorianos, de los que muchos de ellos, como tú habías señalado hace un momento, han tenido que reducir sus jornadas de trabajo, etcétera, que podamos al menos sostener los niveles que tenemos en este año y que a pesar de una posible deflación, tengamos ese piso. Por lo tanto, eso también hemos querido asegurar en el acuerdo ministerial. El nuevo ministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo, entre uno de los ejes para consolidar la dolarización, ha dicho él, ha planteado el estudio y la formulación ya de una reforma laboral, de esta famosa reforma laboral que todo el mundo habla y cuando ya se la enfrenta un poco como que sacan el cuerpo y dicen, no sabemos qué es, qué puntos desde el punto de vista del ministro de Trabajo deben comenzarse a tratar y elaborar este proyecto definitivo ya para la reforma laboral, Andrés. Yo creo, Francisco, que aquí tenemos que ver un panorama bastante amplio. Por un lado, hay algunos derechos que tienen que ser respetados. Hay un proceso histórico en la evolución del derecho laboral ecuatoriano que ha tenido puntos muy valiosos y que ha sido positivo en varios aspectos. Y por otro lado, tenemos también un anquilosamiento de ciertas normas
que ya en algún momento comenzaron a generar un efecto contrario al que se quería. Y voy a poner solamente un ejemplo. Tenemos una norma que nos crea la figura de la jubilación patronal. Sin embargo, esa jubilación patronal, como está pensada actualmente en el código, termina siendo un incentivo para que aquellos trabajadores que han sido más responsables, los que se han quedado más tiempo en la empresa, que además son los que tienen más experiencia, sean despedidos en el año 19. Por lo tanto, es una norma que no sirve para los trabajadores porque les está poniendo en una situación en la cual eventualmente van a perder sus trabajos antes de poder beneficiarse de la jubilación patronal, y tampoco le está sirviendo al sector productivo porque las personas que tienen más experiencia, los que más aportan, terminan saliendo de las empresas. Por lo tanto, ahí se ha conversado sobre la posibilidad de tener un sistema paralelo que nos permita garantizar de mejor manera este derecho, ¿no es cierto?, sin tener este incentivo al despido o sin tener una obligación que en algún momento se vuelva casi imposible de pagar por las partes. Por lo tanto, tal como hay varias reformas estructurales que hay que discutirlas. Nosotros creemos Andrés, en el tema de la jubilación patronal, algunos con los que hemos conversado decían, hubo una distorsión de lo que significaba la jubilación patronal, porque cuando se inicia ella no eran las condiciones del país ni la seguridad social como es ahora, pero se quedó ahí. Y muchos empresarios podían pagar un adicional para cubrir la jubilación patronal a la propia seguridad social. Esos contratos adicionales para cubrir, para que no tengan que pagar luego ellos, tampoco se han cumplido. ¿Hay algún estudio sobre eso, Andrés? A ver, con respecto a la jubilación, Francisco, recordemos que esta es una figura que comienza antes de que tengamos un sistema de seguridad social estructurado, y lo que buscaba era justamente tener una protección que no existía en ese momento. Así es. Tenemos que tener el equilibrio para mantener los derechos de las personas que ya están en edad de jubilación o que van a llegar a una edad de jubilación, con un sistema que permita tener al mismo tiempo quitar estas barreras que están impidiendo que las relaciones laborales duren muchos más años que los que en este momento están durando. Por lo tanto, creo que en general la apuesta, Francisco, tiene que ser a tener relaciones justas, donde ambas partes estén incentivadas a apostarle a la relación laboral. Los trabajadores siendo responsables y cumplidos con su trabajo, porque saben que van a tener un camino de crecimiento dentro de la empresa, y los empresarios porque saben que invirtiendo en sus trabajadores van a crecer de la mano. Por lo tanto, hacia allá tienen que ir las reformas. También creemos que las reformas, una de las cosas que necesitan hacer es incorporar en la mesa de conversación a actores no tradicionales. Aquí estamos hablando de los propios desempleados, que tienen mucho que decir en el debate, de los informales, de los trabajadores autónomos, de las mujeres. Francisco, la situación de las mujeres es dramática. Tienen una brecha muy grande en relación a las horas que trabajan a la semana, a la remuneración y a la facilidad de acceso, tanto al mercado laboral como a puestos de trabajo que sean mejor pagados y donde les permitan tener más crecimiento. Los jóvenes también tienen mucho que decir en esta discusión. Los jóvenes fueron los que más empleos perdieron durante la pandemia, son los que más dificultades tienen para acceder a ese primer empleo, a ese empleo que les permita generar experiencia y después tener también el currículum o las credenciales para acceder a puestos mejor pagados. Así es que tenemos que tener una conversación nacional. Este no es un tema que deba ser contaminado por un proceso electoral. Sin embargo, es un tema que tiene que discutirse ahora, no puede tomar más tiempo. Hemos invitado a un espacio de conversación muy amplio que lo hemos llamado Juntos por el Trabajo. Hemos tenido una participación muy activa y muy importante desde la sociedad civil. Cada semana, grupos de 200, 300 ciudadanos, en muchos casos representantes de varios sectores, han estado participando activamente en conversaciones. Creemos que de allí van a salir varios consensos que terminen siendo mandatos de la ciudadanía a los administradores del Estado
a la clase política, a la propia Asamblea Nacional. Esta, como decía, es una discusión urgente. Las decisiones tienen que ser tomadas de la manera más rápida posible y sobre todo tienen que ser decisiones muy legítimas para que se pueda tener una estabilidad en estas decisiones, una sostenibilidad a lo largo del tiempo y que en los próximos años las reformas nos ayuden a encontrar lo que queremos, que son relaciones más justas, un camino de prosperidad y sobre todo mucho más optimismo y esperanza de cara al futuro. Andrés, ¿habrá la posibilidad entonces de dejar un proyecto de ley que se construya en virtud de estos diálogos juntos por el trabajo? Yo diría juntos por el trabajo, la producción y el mundo, o sea, la seguridad social está ahí, el trabajo está tan vinculado a esa seguridad social y a su suerte. Quizá la transformación de la jubilación patronal en un adicional a la seguridad social. Todo eso, es posible construir en estos meses un proyecto. Siempre habrá gente que dispare al proyecto, pero que recoja la mayoría de posibilidades que tiene y que las ha conversado usted aquí, ministro. Correcto, Francisco, eso es lo que estamos esperando y hemos planteado 3 ejes de conversación que creemos que son los más importantes. Mejores mecanismos de garantía de derechos, por ejemplo, lo que hemos hablado de la jubilación patronal, mecanismos para generar plazas de trabajo y mecanismos que nos permitan generar capacidades. Ahí también tenemos que tener una conversación muy abierta sobre cómo logramos que los ecuatorianos estén mejor preparados para enfrentarse al mundo que se nos viene, que no era el mundo que teníamos en enero de este año, que los ecuatorianos estén mejor preparados para acceder a puestos de trabajo calificados y que eventualmente esos mismos trabajadores tengan las herramientas y las condiciones para emprender y ser ellos los generadores de nuevas plazas de trabajo. Así es que yo espero que no solamente dejemos un proyecto en marcha, sino que también logremos alcanzar ciertos consensos que se puedan aprobar con anticipación a que termine este periodo. Mientras más rápido lo hagamos, va a ser más beneficioso para los ecuatorianos. Las personas que no tienen trabajo, las familias que no saben cómo van a llevar el pan a su mesa al día siguiente, no tienen tiempo que perder. Ellos necesitan alternativas y soluciones que les puedan brindar estas oportunidades e idealmente ayudarles a conseguir empleos adecuados de una manera casi inmediata. Planteado así el tema, entonces nos hacían conocer desde el Ministerio del Trabajo 72,000 actas de finiquito en agricultura, 62,700 en industrias manufactureras, la construcción 52,600 y las actividades, servicios administrativos 40,000. ¿Se puede trabajar en esta discusión de Juntos por el Trabajo, ministro, la idea esta de qué sectores necesitamos fortalecer, cómo conducir a la juventud para decirles por ahí viene la generación de empleo y así es que estudien esas carreras? ¿Se vincula con la academia usted desde su juventud? ¿Tiene eso? Vincular a la academia para encontrar respuestas a lo que necesita el país y no a veces en profesiones que no las estamos requiriendo para desarrollar el Ecuador. Sí, es una muy buena reflexión, Francisco, porque nosotros lo que hemos hecho es agrupar los nuevos contratos por sectores para identificar en dónde se están creando plazas de trabajo de manera más rápida. Por ejemplo, hemos identificado que en el agro, en la ganadería, se han creado muy rápidamente plazas de trabajo desde que comenzó la pandemia. Lo mismo en la construcción, en manufacturas, en comercio. Y tenemos un sector que es muy interesante, que es el de actividades científicas. Tenemos una gran cantidad de jóvenes, una gran cantidad de mujeres que están bien formadas, bien preparadas académicamente, pero que no han tenido las condiciones adecuadas para poder aplicar todo su talento, tanto en la generación de plazas de trabajo como en el enrolamiento en trabajos de calidad. Por eso ha sido tan importante el contrato de obra o servicio por giro de negocio, porque lo que nos ha permitido como país es que los proyectos, especialmente proyectos técnicos, proyectos alrededor del sector de la construcción, vayan incorporando mano de obra calificada
con remuneraciones adecuadas durante el tiempo que dure ese proyecto, sin el miedo que después se generen obligaciones que sean imposibles de pagar. Y en pocas semanas se han generado ahí más de 10,000 puestos de trabajo con afiliación a la seguridad social, puestos de trabajo que además de tener una remuneración adecuada, están permitiendo transmitir conocimiento y que seguramente generarán nuevos proyectos en muy poco tiempo. Por lo tanto, esta reflexión que tú hacías de cómo logramos vincular ciertas actividades científicas o académicas o a la academia en general en la formulación o en el diseño de políticas laborales que nos permitan generar empleo de calidad es sumamente importante. Ese es uno de los objetivos que estamos buscando a través de ese tercer eje que yo mencionaba, que es el de generación de capacidades. Ahí la academia está teniendo un rol muy valioso. La academia nos está ayudando a sistematizar estos espacios de conversación de Juntos por el Trabajo, y estoy seguro que todo ese esfuerzo mancomunado desde distintos sectores de la sociedad civil va a terminar con una propuesta de reforma estructural que sea bien recibida por la ciudadanía y que sobre todo sea políticamente viable y sostenible en los próximos años. En virtud de este empeño, Andrés, y de este esfuerzo que hacen en el ministerio, uno debería pensar que entonces estos estudios, estos diálogos deberían llevarnos también a repensar el tema educativo, a regresar a esa idea de lo tecnológico, de la profesión especializada, de qué necesitamos, porque si no todo el mundo termina presionando entrar a la universidad porque cree que ese es el único camino, y presionar a la universidad significa llegar a tener unas profesiones donde a veces no van a conseguir trabajo con esos títulos. ¿Cómo facilitar a la juventud la parte técnica? ¿Cómo echar mano de ese SECAF que dio certificados que les permitieron a mucha gente cuando migraron trabajar en otros países, sobre todo en Europa? Y a una evaluación de ese SECAF para fortalecerlo y consolidarlo, no dejarlo como le han dejado, ministro. Estoy de acuerdo, Francisco, y esa ha sido una de las prioridades. Las carreras técnicas son sumamente importantes para el desarrollo de un país, son sumamente importantes para generar empleos de calidad, para generar remuneraciones, en muchos casos, inclusive más altas que las remuneraciones de profesionales que han pasado 5, 7, 8 años en la universidad. ¿Por qué? Porque esas carreras técnicas generalmente vinculan a las personas con empleos que están en sectores productivos y que por lo tanto el dinamismo de esos sectores productivos les puede ayudar a tener cada vez unos ingresos mayores a los que se podría tener en otras ramas. Lamentablemente han sido exitosos a nivel académico de preparación y se les cerró la puerta a muchos ecuatorianos que no tenían las condiciones económicas o de tiempo para estudiar 5 años, para hacer después de eso una maestría, y se les dejó sin un acceso importantísimo a esas plazas de trabajo. Estamos caminando para fortalecer el SECAP. Estamos además trabajando de la mano con el programa Socioempleo. La semana anterior, por ejemplo, tuvimos una reunión con algunos ecuatorianos y ecuatorianas que habían sido capacitadas en algunas profesiones muy técnicas. Una de esas era una chica de 21 o 22 años de la Amazonía, que había sido certificada como operadora de maquinaria pesada. Y esta chica de 22 años estaba comenzando a hacer el sustento de su familia gracias a esta preparación que le había permitido tener un canal para una remuneración muy importante en relación a lo que podía haber obtenido en otras ocupaciones en el sector donde ella vive. Así es que, tal como ese ejemplo, creo que tenemos cientos de profesiones que pueden rápidamente generarles oportunidad a los ecuatorianos y que además nos van a ayudar a enfrentarnos, como decía, a un mundo que es absolutamente desconocido. No sabemos cuáles son los servicios y productos que va a demandar el mundo, y el Ecuador tiene que tener con su gente las condiciones adecuadas para poder satisfacerlos y por lo tanto tener canales de comercio que sean lo suficientemente
dinámicos como para que podamos generar divisas y podamos generar estas oportunidades. Ministro, la pandemia nos ha enseñado también que el Ecuador puede enfrentar y con éxito desde el sector agrícola muchas cosas. Y yo le decía la educación, ¿cómo hacer para que desde el ministerio, por ejemplo, se promocionen nuevamente los colegios técnicos agrícolas que tuvieron tanto éxito en el país y que los dejaron de lado? Que algunos tenían propiedades donde se podía trabajar, donde los jóvenes aprendían a especializarse en esto. El Ecuador tiene un gran futuro ahí y gente que, como usted ha dicho, podría ganar mucho más de lo que gana un profesional universitario y que además podría conseguir trabajo inmediatamente. Esa reforma educativa también la puede promocionar usted. Fíjese que pasa por recursos, por trabajo, por conciliación. Es un ministerio que hay que rehabilitarlo y fortalecerlo, ministro. Sí, el Ministerio de Trabajo tiene que también tener este rol de ayudar a articular algunas políticas alrededor de lo que puede generar plazas de trabajo. Hemos tenido, por ejemplo, una muy buena relación con el ministro Agustín Albán. Hemos tenido conversaciones muy interesantes en esta línea. El Ministerio de Agricultura está haciendo un gran trabajo para tecnificar y ayudar a profesionalizar también el sector del agro. En la pandemia, el agro nos ayudó a salir de una situación complicadísima. Recordemos que nunca tuvimos desabastecimiento de alimentos. Recordemos que las exportaciones no petroleras nos ayudaron a sostener los momentos más duros, cuando se habían roto los oleoductos, cuando el precio del petróleo era negativo, cuando no teníamos ingresos tributarios. Fue el agro el que nos ayudó a salir de esto. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del sector de manufacturas, del sector industrial. Tenemos que regresar a ver hacia allá, tenemos que hacerlo con inteligencia, tenemos que hacerlo además con una visión muy inclusiva de aquellos ecuatorianos que tienen las habilidades, tienen las destrezas, tienen la capacidad, pero no han tenido las herramientas a la mano para poder aportar todo su potencial. Así es que ahí, como muy bien lo señalabas, Francisco, creo que hay una oportunidad que no podemos desperdiciar. Para concluir entonces, ministro, el proyecto puede avanzar, ojalá tope temas educativos, ojalá tope temas tributarios, pero sobre todo la garantía de que los jóvenes tengan acceso al trabajo y los que ya tienen trabajo no lo pierdan, ministro. Ese es un objetivo, y rehabilitar el Ministerio de Trabajo, que fue solamente una oficina ahí que estaba, ¿no? Y espero que usted lo pueda rehabilitar con el CECAP, con todo eso. Hay un montón de cosas por hacer, ministro. Así es, Francisco. Nos hemos planteado 3 objetivos principales: preservar y generar plazas de trabajo, ayudar a cuidar el dinero de los ecuatorianos en el apoyo a estos procesos de optimización para que el dinero vaya hacia los ecuatorianos que más necesitan, y transparentar y simplificar los trámites dentro del ministerio, porque también creemos que es sumamente importante que las partes de una relación laboral tengan certezas y tengan tranquilidad de cara a futuro. Así es que vamos a seguir con estos esfuerzos. Todavía falta mucho por recorrer. Creo que estamos en el camino adecuado. Tenemos también optimismo por lo que se puede venir. Lo que se ha ido sembrando en el pasado se está comenzando a cosechar. Por ejemplo, lo que ha sucedido con la confianza que nos ha dado la comunidad internacional por un buen trabajo previo, por un trabajo serio, está comenzando a dar resultados. Vemos en estas cifras de empleo formal que también ya hay los primeros indicios de una recuperación positiva. Esperamos que las cifras del INEC nos muestren algo parecido, y sobre todo, creo que este es un momento en el cual nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, labrar nuestro futuro desde ahora, con la solidaridad entre los ecuatorianos, y construir ese puente entre este momento tan complicado y ese futuro con mucha más esperanza y muchas más oportunidades. Muchísimas gracias a Andrés Ich, ministro de Trabajo. Andrés, muchas gracias por compartir el trabajo del ministerio. Muchas gracias, Francisco. Ha estado con nosotros el señor doctor Andrés Ich, ministro de Trabajo y Relaciones Humanas, me parece que se llama también. Luego de este corte, enseguida volvemos con José Hernández, Carlos Larriategui y Luis Hernández. Calidad.
innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro